Exclusivo, señal investigativa y revista Raya. Ex candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, acusa a la empresa colombiana ASD de manipular resultados de las elecciones en su país a cambio de un millonario soborno. ASD renunció al preconteo de los comicios del próximo domingo en Colombia, pero seguirá operando. El presidente Gustavo Petro lo alerta al país. El pasado 26 de febrero denunció que la empresa ASD, filial de Thomas Gregg & Sons, estuvo en el fraude de 2014 contra el MIRA, en 2022 contra el Pacto Histórico y en 2023 en las elecciones locales juveniles. Hoy revela cómo funciona el multimillonario contrato de Thomas Gregg & Sons con la registraduría desde 2007. Advierte irregularidades. En una entrevista exclusiva con RTVC y Revista Raya, el ex candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, acusó a la empresa colombiana ASD de manipular resultados de las elecciones de su país a cambio de un millonario soborno. Aunque la empresa ASD renunció al preconteo del próximo domingo en Colombia tras las denuncias del presidente Gustavo Petro, según la investigación, hay evidencias de que sigue operando de cara al 8 de marzo. Revista Raya y Señal Investigativa dialogaron con el ex candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, quien denunció que la empresa colombiana ASD, filial de Thomas Gregg & Sons, habría manipulado los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales en ese país centroamericano a favor del ganador de la contienda, Nasri Asfura, del derechista Partido Nacional, luego de haber recibido, al parecer, una millonaria coima. De acuerdo a nuestras comparaciones, yo saqué 1.8 millones y el que hoy está en la presidencia sacó 1.2 millones, o sea, una diferencia de 600.000 votos que constituyen un 50% con respecto a lo que realmente sacó el candidato al cual favoreció la empresa ASD de Colombia para que apareciera como titular de la presidencia de la República. La empresa colombiana ASD fue tildada de ineficiente en Honduras por sus demoras en la entrega de resultados electorales y por presuntamente haber permitido que un partido político auditaran de manera independiente el código fuente del software utilizado en el escrutinio. Le dio la llave del código fuente al partido con el cual hizo la coima, al partido que le dio la coima, le dio la llave del código fuente, cuando esa llave debía estar en manos de los 3 partidos participantes. Entonces no se permitió ningún tipo de revisión y el trabajo fue el peor de la historia, porque esa compañía no tenía experiencia internacional en transmisión de resultados electorales preliminares. El presidente Gustavo Petro denunció a través de su cuenta en X que esta misma empresa habría sido parte del fraude electoral de 3 procesos electorales. Estuvieron en el fraude 2014 en el MIRA, en el 2022 contra el Pacto Histórico y en las elecciones acusadas de fraude en Honduras. El ex candidato Nasralla hizo otra grave denuncia. Señaló a la empresa ASD de presuntamente utilizar la cesión de su contrato con Thomas Gregg & Sons como una estrategia para ocultar su operación en las próximas elecciones de Colombia. Y atención, porque nuevamente el presidente Gustavo Petro cuestionó la contratación de Thomas Gregg & Sons para la organización electoral en Colombia, calificándola como un posible hecho de corrupción mayúscula y además denunciando sobrecostos, falta de auditoría técnica independiente y vulnerabilidades en el software de preconteo. Principios liberales o democráticos. El mandatario afirmó que Thomas Gregg & Sons maneja las elecciones desde 2007 y que la reciente licitación ganada por esa empresa es de más de 2 billones de pesos. Sin embargo, el software utilizado para los escrutinios no revierte tecnológicamente al Estado, lo que a su juicio deja el 92% del proceso electoral en manos privadas y no de las autoridades públicas ni de la ciudadanía. En mi opinión, este es un hecho de corrupción mayúscula. El software de Thomas Gregg, desacatando el fallo del Consejo, no pasa al Estado, no revierte tecnológicamente al Estado. Los funcionarios de la Registraduría o del Consejo de Estado no saben manejarlo ni sus algoritmos. Esto hace que el 92% de las elecciones colombianas estén en manos de terceros privados, no están en manos ni del Estado ni de la ciudadanía.
El presidente aseguró que de 27 contratos electorales desde 2007, 26 habrían sido adjudicados a la misma empresa y que en total el Estado habría pagado 4.4 billones de pesos. El contrato del software de preconteo y primer escrutinio es en sí mismo un sistema de corrupción usado por las clientelas que pagan a mafias dentro de la registraduría o a otros no descubiertos para garantizar su éxito electoral antes de votaciones. Saben los intermediarios que el software es vulnerable y que se puede variar datos desde afuera de los edificios de Thomas Gregg o desde adentro. El mandatario también cuestionó que el Consejo Nacional Electoral solo controle menos del 10% de las soluciones tecnológicas y que el código fuente del preconteo no sea auditado de manera independiente.